El resto de sus compañeros, por favor, el grupo número 6 de análisis de semen ya puede ir compartiendo sus diapositivas. Doctora, buenas tardes. ¿Se logra apreciar? A ver, todavía. Me avisa. Ya se observa. Nos avisa para poder iniciar, doctora, por favor. Ya pueden empezar. Ya, doctora, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad mi grupo y yo les vamos a hablar acerca del análisis de semen. Bueno, como una pequeña introducción, vamos a presentar 2 videos que nos van a ayudar para entender un poco de lo que vamos a estar hablando. ¿Sí se logra observar la página de YouTube, diga, doctora? Sí, sí la veo. Ya. Compártelo con sonido, por favor, porque no se escucha el audio. ¿No se logra escuchar? A ver. Sí está. A ver ahí. Sugerencias para Ahora obtener sí. la mejor muestra espermática del paciente, tanto para un examen como espermeograma o fragmentación ADN, o la mejor muestra para realizar un procedimiento in vitro. Se sugiere una abstenencia sexual de 1 a 3 días y no esperar más días, ya que en este proceso puede incrementar el proceso inflamatorio, creando estrés oxidativo, o en otras palabras, envejeciendo los espermatozoides, que no es lo recomendable para nuestro procedimiento in vitro o para una toma de muestra. El ciclo del espermatozoide dura 70 días, es decir, en 70 días va a estar listo para poder fecundar al óvulo. Entonces, en estos 70 días nosotros le recomendamos al paciente cambiar los hábitos, tener una vida más equilibrada y saludable, evitando diferentes vicios, por así decirlo. Son cambios de nuestra rutina diaria, evitar colocar, por ejemplo, el celular que tiende a estar caliente en el bolsillo de adelante, cambiarlo en la parte trasera, o ahora que es tan famoso el teletrabajo, evitar colocar la laptop o la tablet en el área genital, evitando este calor que es tan perjudicial. Asimismo, si una persona es frecuente al sauna, se le recomienda o le recomendamos evitar la frecuencia o no ir estos días previos a un ciclo de reproducción asistida. Otro factor que implica mucho en la calidad espermática son los traumas. El paciente que va a entrar a un procedimiento in vitro tiene que ser consciente de evitar cualquier tipo de trauma en el área genital. Uno de estos, por ejemplo, si el paciente le gusta hacer mucha equitación o ciclismo, preferentemente evitar ser tan frecuente o definitivamente evitar estos hobbies, por así decirlo, y asimismo tener conciencia que estos traumas son los que al final van a afectar la producción de espermática. Los pacientes deben tener mucho cuidado con todos los medicamentos que pueden llegar a tomar, ya que estos medicamentos tienen un efecto muy importante en todo el sistema hormonal, que afecta directamente a la producción de espermio. Por ejemplo, evitar el consumo de anabólicos, así como también algunos tratamientos que brindan para evitar la calvicie. El factor más importante para obtener la mejor calidad en una muestra espermática es tener una vida saludable con una dieta balanceada y variada. Se recomienda implementar cuando antes una dieta variada que incluya legumbres, mucho pescado. Asimismo, las colaciones, preferir consumir frutos secos y lácteos bajos en grasa, ya que todos estos productos mencionados obtienen o presentan una cantidad de zinc, selenio y omega 3 que son principales, y se ha visto en diversos estudios que mejoran la calidad espermática. Además, es importante disminuir o evitar el consumo de alcohol antes de realizar un in vitro, ya que este es un factor que podría alterar la calidad espermática. Asimismo, evitar el consumo de diversas drogas. Bueno, ahora voy a presentar otro video, doctora.
acerca del seminograma. Ok. ¿Se observa? Sí se observa, hijo. Si te has hecho o te vas a realizar un seminograma, uno de los parámetros que se analiza es la concentración de espermatozoides y su recuento total. Como referencia, se considera normal que haya más de 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen eyaculado o más de 39 millones de espermatozoides en total en el eyaculado, atendiendo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud de 2010, que son los más utilizados. Como te imaginarás, no se cuentan todos estos espermatozoides uno a uno. Pero entonces, ¿cómo se hace habitualmente el recuento en los laboratorios? Pues el primer paso tras recoger la muestra de semen es esperar. Habitualmente se espera entre 30 y 60 minutos para permitir la licuefacción de la muestra, es decir, que adquiera una consistencia más líquida que permite el análisis. Tras mezclar correctamente, para que sea representativo, se saca una pequeña cantidad de semen con una pipeta y se carga en la cámara de contaje. Esta cámara de contaje es un dispositivo que tiene una cuadrícula, lo que permite, cuando se observa en el microscopio, facilitar el recuento de espermatozoides. La cámara más utilizada es la cámara Mächler y tiene una cuadrícula de 10 filas y 10 columnas. Se trata de contar los espermatozoides que hay en varias filas o columnas. Por ejemplo, contamos en una fila 20 espermatozoides, en otra fila 24 y en una columna 22. Con el número de espermatozoides que se ha obtenido en cada fila o columna contada, se realiza una media para que el resultado sea más fiable. La media en nuestro ejemplo sería 22. También es muy común cargar dos cámaras con dos gotas diferentes de semen y hacer así el recuento por duplicado. Como el volumen de semen en la cámara de contaje está establecido, hay un factor que ayuda a realizar los cálculos. Y es que el resultado obtenido, 22 en el ejemplo que estamos siguiendo, serían los millones de espermatozoides por mililitro de semen. Es decir, la concentración sería 22 millones de espermatozoides por mililitro. Para saber el recuento de espermatozoides en el total de la muestra, solo será necesario multiplicar este resultado por el volumen de semen eyaculado. Si se han eyaculado 2 mililitros de semen, el recuento total de espermatozoides que hay en el eyaculado sería 44 millones siguiendo el ejemplo mencionado. ¿Te imaginabas que se hacía así? Y recuerda que puedes encontrar claves súper útiles para tu tratamiento de reproducción asistida. Bueno, una vez visto estos pequeños videos introductorios, vamos a continuar con la exposición. En este caso, como primer punto, vamos a hablar acerca de la anatomía del espermatozoide y fisiología del semen, ¿no? Bueno, para recordar un poco, tenemos que entender que los testículos vendrían a ser las gónadas, ¿no?, que van a producir los espermatozoides y andrógenos, en donde vamos a encontrar aquí a la testosterona, y estos van a estar activos desde la pubertad. Asimismo, la túnica albuginea, que no solo va a recubrir el exterior del testículo, sino que también se va a invaginar para formar los tabiques que se van a dividir en aproximadamente de 300 a 400 lóbulos. Y bueno, dentro de estos lóbulos, los espermatozoides se van a desarrollar en los túbulos seminíferos. Asimismo, los espermatozoides en desarrollo, que van a rodear el lumen, se van a formar y luego se van a liberar hacia el sistema de los conductos del testículo. Es importante recalcar, ¿no?, que dentro de los túbulos seminíferos va a haber 6 tipos diferentes de células. Un grupo van a ser las células de soporte, o también llamadas sustentarticulares, y 5 tipos de células germinales. Y bueno, aquí en el desarrollo de las células germinales va a progresar desde la membrana basal, que va a estar en el perímetro del túbulo, y se van a redirigir hacia el lumen. Bueno, en esta imagen, ¿no?, también podemos aprovechar para mencionar o hacer énfasis, ¿no?, que los túbulos seminíferos va a ser el sitio de producción de los espermatozoides. Estos formados se van a transferir al epidídimo, donde van a madurar y finalmente salen durante la eyaculación a través del conducto deferente. Bueno, hablando un poco de las células germinales, vamos a tener aquí que son las células menos maduras, y estas van a ser las espermatogonias, que estas van a recubrir la membrana basal dentro del túbulo, y también van a ser las denominadas células madres de los testículos, ¿no? Estos se van a dividir para producir espermatocitos primarios y secundarios,
y luego espermátidas que finalmente van a producir los espermatozoides ya formados. El proceso va a iniciar con la espermatogonia y va a concluir con la espermatogénesis. Con respecto a esta fase, ¿no?, de la espermatogénesis, vamos a tener que se va a iniciar en la pubertad, donde se producen los espermatozoides constantemente después, ¿no?, a lo largo de la vida del varón. Y esta va a tener características en el de adulto a partir de aproximadamente los 13 a 14 años, la mayoría de los adolescentes. Asimismo, el ciclo de producción va a ser de aproximadamente 64 días desde la espermatogonia hasta los espermatozoides ya formados. Un nuevo ciclo comienza aproximadamente cada 16 días y los reencuentros y el número total de espermatozoides que produce un hombre va disminuyendo lentamente cuando ya pasan los mayores de 35 años. Algunos estudios nos informan o nos refieren que fumar puede disminuir los reencuentros de espermatozoides independientemente de la edad que el hombre tenga, ¿no? Bueno, en este pequeño mapa, ¿no?, hacer recordar que para el líquido seminal vamos a tener la formación en los testículos, específicamente, ¿no?, en el interior de los túbulos seminíferos. Luego va a pasar a la espermatogénesis, donde va a haber 3 fases. La fase proliferativa, donde vamos a encontrar a las espermatogonias tipo A. Luego a la fase meiótica, donde va a haber una división celular, donde se va a dividir en espermatocitos primarios y secundarios. Y finalmente la espermatogénesis, ¿no?, donde las espermátidas, mediante un proceso, se van a convertir en espermatozoides. Y estos espermatozoides van a alcanzar su maduración en el epidídimo. Y estos van a ser conducidos hacia los conductos por los conductos deferentes hacia la uretra para, mediante la eyaculación, ser expulsados, ¿no?, a través del pene. Pero, sin embargo, también no se expulsa solo los espermatozoides a través de la eyaculación, sino también vamos a tener los líquidos seminales que van a estar producidos por las glándulas burbouretrales, la glándula prostática y así también con las vesículas seminales. Bueno, en un siguiente punto vamos a hablar acerca de la recolección, donde aquí el espermograma es un estudio muy importante para el estudio de la fertilidad masculina. Asimismo, se va a evaluar aspectos físicos del semen, como su pH, su viscosidad, su color, su olor, etc. Aspectos también celulares con relación al número, a su movilidad, a su morfología, a su vitalidad. Y también se va a ofrecer información acerca de otras células que están presentes, como pueden ser los macrófagos, linfocitos, leucocitos, etc. Bueno, con respecto a la preparación previa del paciente, se le va a indicar, ¿no?, que tiene que hacer un lavado cuidadoso de manos y sus genitales para obtener una muestra lo más aséptica posible. Asimismo, es imprescindible la abstinencia sexual, ¿no?, como se mencionó en el video anteriormente, de aproximadamente 2 a 7 días antes de la toma de la muestra. Para el procedimiento de la muestra propiamente dicho, vamos a tener que la muestra se va a obtener por masturbación y esta debe recogerse la totalidad del volumen de un eyaculado. Asimismo, la muestra no va a ser válida si se derrama o pierde, ¿no? Para esto el recipiente tiene que ser completamente estéril, tiene que estar limpio, tiene que ser de boca ancha y tiene que tener un cierre hermético. En las muestras obtenidas por relación sexual va a haber un colector especial de silicona que tras la obtención de la muestra se va a cerrar y se introducirá en el recipiente estéril. Bueno, para las condiciones de transporte de la muestra, vamos a tener que la muestra se recibirá en el laboratorio antes de 1 hora desde la recogida de esta misma, indicando en el recipiente estéril la hora exacta de su obtención. Para el transporte de la muestra al laboratorio se realizará con el recipiente boca arriba y protegido de las temperaturas extremas, donde debe ser menor a 20 grados y mayor a 40 grados centígrados. Y debe envolverse el recipiente con papel aluminio y debe llevar protegido de la luz, el frío y el calor hasta su entrega en el laboratorio. Con respecto al análisis del semen, como mencioné anteriormente, ¿no?, el seminograma es uno de los estudios básicos que se van a realizar en el varón para determinar si existen alteraciones en la calidad del semen. Y este va a consistir en una evaluación tanto microscópica como macroscópica, el cual está formado por una mezcla de espermatozoides suspendidos en el plasma.
Bueno, con respecto al análisis de semen macroscópico, vamos a encontrar el líquido seminal que se forma también por una secreción de las vesículas seminales en un 60%, donde está formado también por fructosa, por prostaglandinas, por vesiculosa. Asimismo, la próstata va a dar un 30% para este líquido seminal, donde se puede hallar ácido cítrico, zinc, magnesio, fosfatasa ácida, calcio. Asimismo, el epidídimo y las glándulas burboretrales, las glándulas de Cooper o Lightred, que van a dar un 10% para la formación de este líquido seminal, donde vamos a encontrar también la galactosa, la galactosamina, el ácido ciacílico y la metilpentosa. Asimismo, en este examen microscópico se va a evaluar el volumen, la viscosidad y el pH. Por tanto, el examen microscópico se va a dar durante o es inicial de la muestra para realizar la estimación de la concentración, la motilidad, la aglutinación de los espermatozoides y la presencia de elementos celulares de distintos espermatozoides, ¿no? Bueno, con respecto al examen macroscópico, como se mencionó, ¿no? Vamos a evaluar el volumen, donde se va a medir en mililitros, y por cada mililitro se va a encontrar alrededor de 60 a 100 mil millones de espermatozoides. Bueno, esto indica la cantidad del semen expulsado en la eyaculación, donde aproximadamente nos arroja un valor de 1.5 a 5 mililitros, donde si hay menor a 1.5 se va a denominar hipospermia, y en caso de que no se eyacule nada, vamos a hablar de una aspermia. Con respecto a su viscosidad, vamos a tener que un recién eyaculado es ligeramente viscoso y se mide con una pipeta Pasteur, donde consiste en que esta pipeta la vamos a sumergir en la muestra, se va a sacar, y lo habitual es que se forme un hilillo de aproximadamente menor o igual a 2 centímetros. Y si dicho hilillo es menor, la viscosidad será muy grande y el semen será muy pegajoso. Otro punto a evaluar en el examen microscópico tenemos al color y al olor, donde a simple vista tiene un color blanco, grisáceo y un poco amarillento. Y con respecto a su color, vamos a tener un color amarillento. Si nos muestra un color amarillento intenso o verde, va a ser signo de una infección, donde podríamos estar hablando de una prostatitis, una vesiculitis crónica, etc. Si es rojizo, nos estaríamos hablando que hay muestra de sangre, ¿no? Donde estaríamos hablando de una hemospermia. Asimismo, si nos muestra o si tiene apariencia de blanco purulento, vamos a hablar de una infección aguda. Y si es muy transparente, ya vendría a ser indicativo de que existen pocos espermatozoides. Con respecto a su olor, vamos a tener que es ligeramente un olor a cloro, y se va a alterar en presencia de bacterias, donde va a dejar un olor a protefracción. Con respecto a su pH, tenemos que va a ser mayor a 7.2, donde si encontramos un pH menor, tenemos o nos va a indicar fallos en las glándulas seminales. Y si tenemos un pH mayor a vamos a tener una infección genitourinaria. Bueno, con respecto a la licuefacción, tenemos que el recién eyaculado suele ser consistente y viscoso, pero tras dejar reposar la muestra unos 30 minutos a temperatura ambiente, el semen se vuelve menos compacto y va a tener una apariencia similar al agua. Y si aparecen grumos o se solidifica, vamos a tener un problema relacionado con la calidad del semen. Bueno, con respecto al examen microscópico, tras licuar el semen a temperatura ambiente, se procede a analizar la muestra bajo un microscopio y vamos a encontrar los siguientes aspectos, como la concentración, que se va a estudiar por microscopio, el número de espermatozoides que hay por cada mililitro de muestra de semen recogida, y solo se va a contar los espermatozoides completos. Donde lo normal aquí va a ser que vamos a tener un reencuentro de mayor o igual a 15 millones por mililitro. Cuando encontramos valores menor a 20 millones sobre mililitro, estamos hablando de una oligospermia. Bueno, con respecto al número, a partir de esta concentración por mililitro y el volumen eyaculado medido en mililitros, se calcula el número total de espermatozoides en el donde aquí lo normal va a ser encontrar de 39 millones de espermatozoides por eyaculado. Y estaríamos hablando de una azospermia si hay la ausencia de espermatozoides en 2 espermatogramas con intervalo de 2 meses.
Con respecto a la motilidad y la movilidad espermática, vamos a encontrar patrones de movimiento de los espermatozoides que vendrían a ser 3 tipos. Los progresivos, donde vamos a encontrar que se mueven hacia adelante; los no progresivos, que se mueven en varias direcciones, pero no hacia adelante, en círculos, o no se mueven de su sitio, ¿no? Y los inmóviles. Lo habitual es que al menos 32% de los espermatozoides se vean móviles progresivos, y cuando no se cumplen estas condiciones de movilidad en los espermatozoides, se habla de una astenosospermia, una de las causas más frecuentes de la infertilidad masculina, ¿no? Con respecto a su vitalidad, tenemos que cuando se detectan muchos espermatozoides inmóviles, se realiza una prueba de tinción que vendría a ser el test de eosina-nigrosina para detectar cuántos en realidad están muertos en el momento de la eyaculación. Y la vitalidad debe ser al menos del 58% para no considerar un problema de necrospermia, que viene a ser el muestreo de los espermatozoides, ¿no? Con respecto a su morfología, tenemos que se va a estudiar la forma de la cabeza del espermatozoide, y esta debe ser ovalada y debe presentar un cuello y una cola. Y si considera mayor al 4% de los espermatozoides, deben presentar una forma normal. Ahora doy pase a mi compañero. Con la relación a la concentración de espermatozoides, continúa, por favor. Es la cantidad de espermatozoides presentes en 1 mililitro de semen eyaculado. Este parámetro es importante, ya que un número suficiente de espermatozoides es condición necesaria para asegurar la posibilidad de la fecundación. La concentración espermática es diferente al recuento total de espermatozoides, ya que esta es la concentración por el volumen total de semen. Se va a medir en millones por mililitro y se utiliza una cámara de recuento, ya sea la Neubauer mejorada o la Mackler, después de diluir la muestra con una solución fijadora. Esta dilución permite inmovilizar los espermatozoides para facilitar su conteo. Y luego esta muestra se pone bajo el microscopio y se cuenta cuántos espermatozoides hay en los cuadros de la rejilla, y se cuenta en 5 cuadros medianos del centro de la cámara de Neubauer. Aquí tenemos una fórmula utilizada en la cámara de Neubauer, que mide la concentración, que es el número total de espermatozoides contados por el factor de dilución, que generalmente es 20, por 10 a la sexta sobre el número de cuadros contados por el volumen de cada cuadro. Y en la cámara de Mackler se cuentan espermatozoides en 10 cuadros y se multiplica por 10 a la 6 por mililitro. El valor mínimo normal, según la OMS, es de 15 millones de espermatozoides por mililitro, y menos de eso se considera oligosospermia, que puede ser leve, de 10 a 14 millones por mililitro, moderada de 5 a 9 y severa de menos de 5. Según la OMS, si hay un valor menor a 2 millones por mililitro, sugiere realizar un conteo más detallado y evaluar otros parámetros como la vitalidad o la morfología. Ahora la motilidad espermática. Es la capacidad que tienen los espermatozoides para moverse, desplazarse y avanzar hacia el óvulo. Si estos espermatozoides no se mueven, o si su movimiento es débil o desordenado, la probabilidad de fertilización se reduce drásticamente. En primer lugar, se analiza el porcentaje total de espermatozoides móviles e inmóviles, y en segundo lugar se especifica cómo es el movimiento de estos, teniendo en cuenta la progresividad, la forma de movimiento y la velocidad. En la progresividad se ve si los espermatozoides consiguen avanzar en una determinada distancia, si va de movimiento rectilíneo, en círculos o en zigzag, o si es rápido o lento. Acá hay una clasificación que podemos ver si es progresiva, rápida o de tipo A, que estas se mueven en línea recta o en grandes círculos velozmente. Progresiva lenta o de tipo B, estas se van a mover más lento que las anteriores o en trayectorias irregulares. No progresiva o de tipo C, estas se mueven pero no avanzan y solo giran sobre sí mismos. Y las inmóviles o de tipo D, estas ya no presentan ningún movimiento. Según la OMS, la motilidad progresiva, es decir, A y B, debe ser mayor o igual a 32%, la motilidad total, es decir, A, B y C, mayor o igual a 40%,
y por debajo de estos valores se considera astenosospermia. Esto, bueno, la OMS dice que no solo basta con saber si se mueven o no, sino que lo importante es cómo se mueven. Para alcanzar y fecundar al óvulo, estos espermatozoides deben desplazarse progresivamente, y también un espermatozoide inmóvil o que solo gira sobre sí mismo no va a poder llegar al óvulo. Sin embargo, no todos los espermatozoides inmóviles están muertos. Hay algunos espermatozoides vivos que no se mueven por problemas en su flagelo o por problemas motores. Por eso, cuando la motilidad sale baja, se recomienda realizar una prueba de vitalidad espermática para ver cuántos realmente están vivos. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca de la vitalidad espermática. Bueno, se define como vitalidad espermática al porcentaje de espermatozoides vivos en una muestra seminal, ¿no? Es importante realizarla, como ya mencionó mi compañera, cuando más del 60% de espermatozoides se detectan inmóviles, ¿no? Ya que se suele relacionar la motilidad con la vitalidad, pero no quiere decir que todos los espermatozoides inmóviles están necesariamente muertos, ¿no? Vamos a tener que, según la OMS, cuando más del 58% de espermatozoides están vivos, se dice que es una muestra seminal con vitalidad normal, y cuando está por debajo de este porcentaje se considera ya necrosospermia. Sin embargo, habrán algunas características que también pueden orientar hacia esta necrosospermia o alterar los resultados, ¿no? Como es, por ejemplo, infecciones del tracto genital, hipertermia tanto a nivel sistémico como a nivel testicular, también varicocele, hipertiroidismo, edad avanzada, el consumo de tóxicos como es el alcohol o las drogas, o también de manera idiopática. Siguiente, por favor. Bueno, para los métodos que se van a emplear, se necesita que justamente la muestra obtenida del paciente haya tenido pues un periodo de abstinencia de 2 a 7 días, ¿no? Y que esta muestra esté conservada a temperatura de 37 grados Celsius. Además que si se va a conservar esta temperatura haya sido ya después del proceso de licuefacción, como se ha mencionado en el video, y que pues no exceda de los 30 minutos, ¿no? Uno de los métodos que se emplean es el de tinción de eosina-nigrosina, que de hecho es el más utilizado y también se conoce como test de Williams-Pollack. Este va a utilizar 2 colorantes, ¿no? Uno que es la eosina, que funcionará como tinción supravital, y la nigrosina como colorante púrpura, como contratinción. Esta prueba se fundamenta en que los espermatozoides muertos van a tener ciertas perforaciones a nivel de su membrana, ¿no? Entonces los van a volver permeables a este tipo de colorantes. Por lo tanto, al observarlo en los microscopios, se van a observar teñidos de color rojo rosado, ¿no? En cambio, un espermatozoide que está vivo no va a permitir que el colorante ingrese y, por lo tanto, se observarán blancos. ¿Cómo se realiza esta prueba? Se van a mezclar 50 microlitros de los colorantes más 50 microlitros de la muestra seminal, y solamente esta solución se van a necesitar 10 microlitros sobre un portaobjetos, ¿no? Luego se va a realizar un frotis y se va a dejar secar a temperatura ambiente. Luego de que seque, se colocará una lámina cubreobjetos y también se va a colocar lo que es aceite de inmersión para luego poder observarlo a un aumento de 1000x a nivel del microscopio, ¿no? Y se interpretará de la forma que ya se ha mencionado. Siguiente, por favor. Luego tenemos la prueba hipoosmótica. Esta, a diferencia de la anterior, tiene una utilidad para poder establecer algún riesgo en la fertilidad del paciente, ¿no? Va a evaluar también lo que es la integridad funcional de la membrana del espermatozoide. Sin embargo, es una prueba que se utiliza en menor medida comparada con la anterior. Esto se va a fundamentar en que se va a sobreexigir al espermatozoide a una solución isotónica que pues va a causar un cierto desequilibrio a nivel osmótico, tanto de su medio extracelular como su medio intracelular. Y lo que sucede es que los espermatozoides vivos tienen la capacidad de poder resistir, ¿no?, a
este estrés osmótico y pues por lo tanto van a permitir el ingreso del agua. Por eso es que se van a observar como espermatozoides hinchados o incluso su cola puede enrollarse, mientras que un espermatozoide muerto no va a tener esta capacidad para ofrecer resistencia y por lo tanto van a quedar tal cual. ¿Cómo se realiza esta prueba? Bueno, se va a, en primer lugar, crear una solución con 100 mililitros de agua destilada más 0.735 gramos de citrato de sodio y 1.351 gramos de fructosa. De toda esta solución solamente se van a tomar 1 mililitro y se va a mezclar con 0.1 mililitros del semen y esta muestra se va a dejar a 37 grados por 30 minutos. Luego de eso se va a llevar a microscopio un aumento de 40x y se va a hacer el conteo diferenciado. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos la morfología espermática. Esta va a evaluar la estructura y la forma de los espermatozoides basándose en el porcentaje de normalidad según los criterios estrictos de la OMS, ¿no? Vamos a tener que para realizarse, en primer lugar, se debe teñir con un colorante, ¿no? Que puede ser el Papa Nicolau, el Disquick o el Short. Luego se va a observar bajo un microscopio óptico de un aumento de 1000x y para que estas pruebas, tanto esta como la anterior, sean precisas, se necesita al menos un conteo de 200 espermatozoides por muestra, ¿no? Bueno, según la OMS, nos dice que si menos del 4% de espermatozoides están normales, ya se considera teratosospermia. Sin embargo, también hay otros criterios, como por ejemplo el de Kruger, que el punto de corte ya no es 4, sino 14%, ¿no? Para entender esta prueba, primero debemos tener en cuenta qué es lo normal. En este caso, la cabeza se debe observar ovalada y lisa, con un contorno regular, y que el acrosoma ocupe aproximadamente el 40 al 70% del área de la cabeza, y que la cabeza pues no presente ni vacuolas grandes ni deformaciones. En el caso del cuello, la pieza intermedia, esta en longitud debe equivaler a 1.5 veces la longitud de la cabeza. Además, debe estar alineada e insertada en la parte central de la cabeza. En respecto a la cola o flagelo, es la parte más larga, ¿no? Su longitud es de 40 a 50 micras, debe ser único, recto, de grosor uniforme y sin signos de rotura o curvaturas. Siguiente. Como se puede observar, ahí tenemos defectos a nivel de la cabeza, como por ejemplo que esta sea fusiforme, es decir, que sea más alargada, también puede ser piriforme en forma de pera o en forma de alfiler, que se conoce como lobosospermia, o que el acrosoma pues esté más pequeño de lo normal. También que sea una cabeza amorfa, que tenga vacuolas, que sea muy grande, se conoce como macrocefálico, o que sea muy pequeña, que se conoce como microcefálico, ¿no? También que hayan dos cabezas o que no exista acrosoma. Con respecto a los defectos del cuello, como podemos observar, puede que este cuello esté doblado, ¿no? También puede tener una inserción anómala, es decir, que no esté insertado en la parte central de la cabeza, que sea un cuello muy grueso o muy delgado o tenga exceso de citoplasma residual. Y los defectos a nivel de la cola es que tenga una gota terminal, que no exista cola, que la cola esté corta, doblada, enroscada o que pues esté doble, ¿no? Bueno, ya para finalizar, hablaremos de lo que es aglutinación y agregación espermática. Siguiente. Bueno, según el manual de la OMS que nos ofrece, podemos distinguir a la definición de agregado y aglutinado espermático. En cuanto al agregado espermático, nos refiere que es la adherencia de espermatozoides inmótiles entre sí o de espermatozoides mótiles a filamentos mucosos, células no espermáticas o restos. Por su parte, los espermatozoides aglutinados son espermatozoides mótiles que se asocian unos a otros, ya sea en patrones cabeza con cabeza, cola con cola o de forma mixta. En las imágenes, por ejemplo, podemos ver cómo hay espermatozoides adheridos tanto a una célula epitelial como a restos, y en el otro podemos ver únicamente espermatozoides aglutinados. Normalmente la motilidad suele ser vigorosa con un movimiento de agitación frenético, pero a veces los espermatozoides se encuentran aglutinados y su movimiento es limitado.
Por eso es que debe observarse que los espermatozoides mótiles que se adhieren entre sí por cabeza, por cabeza y cabeza o cola a cola y por la pieza media. Siguiente, por favor. También en el manual nos ofrecen básicamente lo que es un diagrama esquemático en donde podemos observar los diferentes grados de aglutinación de los espermatozoides con los diferentes patrones. Tenemos, por ejemplo, grados de 1 a 4, en donde el 1 es aislado, el 2 es moderado, el 3 es grande y el 4 es macro. En cuanto a los patrones, podemos observar patrones cabeza con cabeza, como ya mencionamos, cola con cola, en donde se observa que las cabezas están libres y se alejan de los aglutinados. También, por ejemplo, aglutinados de pieza terminal con pieza terminal, patrones mixtos, en donde podemos observar aglutinaciones de cabeza con cabeza y cola con cola. Y por último, también podemos observar el patrón de enredo, que es básicamente cabeza y colas enredadas. Aquí las cabezas no están libres de las aglutinaciones, como en la aglutinación cola con cola. Siguiente, por favor. Y esto es básicamente un resumen de los grados y cómo se clasifican, ¿no? En cuanto a la aislada, vemos que hay menos de 10 espermatozoides por aglutinación. En la moderada vemos de 10 a 50 espermatozoides aglutinados. En el grado 3 o grande podemos observar más de 50 espermatozoides por aglutinación. Y en la macroaglutinación o grado 4 vemos el 100% de espermatozoides aglutinados. Y también hablaremos de lo que son las células presentes en lo que puede ser la muestra de semen. Básicamente aquí podemos observar, además de los espermatozoides, algunas células que pueden ser, por ejemplo, células somáticas. Dentro de estas observamos, por ejemplo, las células epiteliales que pueden provenir del epitelio uretral o prostático. También pueden verse en pequeñas cantidades normalmente. Y además también podemos observar células de Sertoli, que son raras en el eyaculado normal, pero pueden aparecer en ciertas patologías testiculares. También observamos células del sistema inmune, como lo son los leucocitos, principalmente neutrófilos, y también a macrófagos, que pueden observarse en algunos procesos inflamatorios crónicos. Otras estructuras, además de estas células, que pueden observarse también y que pueden confundirse son las células redondas, que es un término que se refiere para, digamos, agrupar tanto a espermátides como leucocitos y células epiteliales, hasta que se identifiquen una de cada una con técnicas específicas, como por ejemplo la peroxidasa para neutrófilos. Y también células germinales degeneradas o fragmentos celulares, si es que son abundantes, que pueden indicar daño testicular o estrés oxidativo, como pueden ser citoplasmas. Siguiente, por favor. Y aquí básicamente observamos distintas imágenes de lo que es una muestra. Y, por ejemplo, en la imagen 1 podemos observar un macrófago, un espermatozoide normal y un citoplasma. En la segunda y tercera imagen observamos tanto citoplasmas como espermátides en división, espermatocitos y algunas espermátides degeneradas. Y en la última imagen podemos observar también espermatozoides anormales, podemos observar lo que es un espermátido, un macrófago, fagocito, y espermatocitos y algunas células redondas, como lo que es el citoplasma, por ejemplo. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Ok, jóvenes, muchas gracias. No se olviden, por favor, que este tema lo van a estudiar del manual de la Organización Mundial de la Salud sobre espermiograma. Pueden descargarlo. Creo que la última edición es del año 2021, si no me equivoco, la 6ª edición. Si no lo tienen, por favor, me avisan para alcanzárselos, para que todos para el examen puedan estudiar de la misma literatura. Básicamente, los puntos que van a estudiar son la fase preanalítica para el estudio de examen, que ya sus compañeros lo han mencionado y también han colocado un video. Vamos también a preguntar acerca de lo que es el examen macroscópico y el examen microscópico del examen de semen. Y eso lo van a tener en cuenta de la literatura recuerden, el manual de la OMS. Si no lo tienen, me avisan para pasarle de una vez al delegado. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. El siguiente grupo, por favor.
Buenas noches, doctora. Bueno, nuestro grupo nos toca exponer lo que es los líquidos, el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Como integrantes tenemos Delgado Silva, Robert Isaí, Galvez Terrones, Sani Consuelo, Guevara Polo, Itza Rubí y Santa Cruz Flores, Juan José. Empezamos con lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, antes de iniciar, presentaremos lo que es un video breve. ¿Se logra escuchar? Sí. Sí se escucha. El líquido cefalorraquídeo representa un ultrafiltrado del plasma. En el examen químico rutinario, las siguientes determinaciones cuantitativas son las de mayor importancia, ya que nos dan gran información para el diagnóstico de las meningitis. Me refiero al recuento de leucocitos, a la glucosa, a las proteínas, al lactato y al cloro. Por su parte, la determinación del ADA nos permite prácticamente confirmar, si sus valores son muy elevados, la presencia de una meningitis tuberculosa, como veremos más adelante. El recuento de leucocitos normal solo debe incluir linfocitos, hasta un máximo de 5 por mililitro. La presencia de linfocitosis en el líquido cefalorraquídeo nos debe hacer pensar en un proceso viral o tuberculoso. Y si en lugar de linfocitos nos encontramos con abundantes neutrófilos, entonces el diagnóstico apuntará más a un proceso meningítico bacteriano, aunque en las primeras fases de la meningitis viral los neutrófilos suelen estar elevados, pero no tanto como en las bacterianas, que pueden llegar hasta 10.000 por mililitro. Y si los leucocitos hallados son eosinófilos, entonces el diagnóstico apunta más a una meningitis parasitaria, como cisticercosis, infección por Ascaris lumbricoides o la toxoplasmosis. La glucosa del líquido cefalorraquídeo o glucorraquia es derivada únicamente del plasma y su concentración depende del nivel sanguíneo. La concentración normal es de aproximadamente unos 60-80% del valor hallado en la sangre y por lo tanto oscila entre 45 y 80 miligramos de decilitro en pacientes con glucosa sérica entre 70 y 120, o sea, lo normal. Por ello se recomienda determinar conjuntamente la glucemia y la glucorraquia por los métodos habituales para la cuantificación de glucosa en sangre. En una meningitis vírica, la glucorraquia es normal, mientras que en las meningitis bacterianas y tuberculosas se encuentra disminuida. Respecto a las proteínas totales del líquido cefalorraquídeo, los valores de referencia son variables dependiendo de la edad y del método que se emplee para su determinación, pero en general podemos considerarlo de 15 a 45 miligramos de decilitro. Un incremento en el contenido de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es índice muy confiable de la existencia de un proceso patológico, debido a que toda lesión que afecta al tejido cerebral o la barrera hematoencefálica provoca un aumento que puede ser ligero, moderado, marcado o muy marcado. Bien, como hemos visto o menciona el doctor, el líquido cefalorraquídeo por diferentes ocasiones, diferentes enfermedades, puede cambiar su composición, puede haber un aumento de linfocitos, de neutrófilos,
Y así varía también lo que es la claridad también. Pero en sí, el líquido cefalorraquídeo, lo que es la fisiología y su composición normal, se va a producir principalmente el 70% a partir de las secreciones en los 4 ventrículos del cerebro por el altamente vascularizado plexo carotídeo, ¿no? Esta formación del líquido cefalorraquídeo se puede describir como una secreción selectiva del plasma y no como un ultrafiltrado. Hay mayores concentraciones de líquido cefalorraquídeo de algunos solutos y menores concentraciones de otros. Entonces no se le puede decir que el líquido cefalorraquídeo sea un ultrafiltrado, ¿no? Por ejemplo, la dura madre o su composición, la dura madre es la membrana más externa y la dura madre es la membrana más externa y va a estar en contacto con el hueso. Y la aracnoide, también llamada aracnoideo, va a estar en la capa media y recibe su nombre de su parecido visual a una telaraña, ¿no? Y la membrana más interna vendría a ser lo que es la pía madre y se va a adherir a la superficie del tejido nervioso. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar en este espacio entre el aracnoides y la pía madre, que es el llamado espacio subaracnoideo, donde baña y va a proteger los tejidos delicados del sistema nervioso central. Este líquido cefalorraquídeo finalmente va a circular dentro del tronco encefálico y la médula espinal, principalmente a través de los cambios de presión causados por cambios posturales, respiratorios y circulatorios. Si este cambio o este flujo entre la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en la sangre se obstruye, se va a acumular produciendo una hidrocefalia y la presión intracraneal puede aumentar causando un daño cerebral. Ya, como podemos ver, los valores normales en el adulto del líquido cefalorraquídeo va a variar entre el 85 y 150 milímetros y un neonato de 10 a 60 milímetros. Bien, el endotelio capilar va a estar en contacto con el líquido cefalorraquídeo y va a permitir la transferencia de sustancia de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo y viceversa. Este endotelio se diferencia del endotelio de otros tejidos por la presencia de uniones estrechas entre las células endoteliales adyacentes. Estas uniones van a reducir significativamente el paso extracelular de sustancias desde el plasma sanguíneo hacia el líquido cefalorraquídeo. Más que todo, en otras palabras, todas las sustancias que van a entrar y salir del líquido cefalorraquídeo deben pasar a través de las membranas y el citoplasma de las células endoteliales. Este interfaz modulatorio de entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo se va a llamar, o lo que ya nosotros conocemos como la barrera hematoencefálica, y explica lo que es la diferencia de concentraciones observadas de electrolitos, proteínas y otros solutos que más adelante mi compañera lo va a explicar. Siguiente. Como referencia algunos valores normales. Y bueno, para la siguiente. Para lo que es la recolección de muestra, más que todo va a ser la punción. Por la punción lumbar, que se utilizan principalmente para obtener lo que es la muestra de líquido cefalorraquídeo. Aunque esta punción es muy utilizada comúnmente
va a implicar algunas molestias para el paciente y puede causar algunas complicaciones. Por lo tanto, una vez que se ha recolectado este líquido cefalorraquídeo, es imperativo que esté debidamente etiquetada y manipulada al lado de la cama o en el mismo laboratorio. Por lo general, el médico que lo va a realizar o que realiza esta punción en el tercer o cuarto espacio interlumbar en el adulto o en el cuarto o quinto espacio interlumbar en los niños. Debe evitarse también un sitio localmente infectado para evitar la introducción de la infección en el sistema nervioso central. El procedimiento de la punción lumbar se va a realizar de forma aséptica después de una limpieza exhaustiva de la piel del paciente y la aplicación de un anestésico local. Siguiente. Bien, a medida que se va a recolectar este líquido cefalorraquídeo, se va a distribuir en tres tubos o más, donde en el primer tubo se va a utilizar las pruebas químicas e inmunológicas. En el segundo tubo se utiliza para las pruebas microbianas y el tercer tubo se reserva para los componentes celulares, o sea, es decir, recuentos de glóbulos rojos y blancos y estudios citológicos. Siguiente. Bien, aquí como podemos observar algunas indicaciones y contraindicaciones en el cuadro izquierdo para la punción lumbar y exámenes al líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, está indicado en hemorragias subaracnoideas, hemorragias intracerebral, o también en infecciones como la meningitis. También el examen y las pruebas de líquido cefalorraquídeo se deben realizarse lo antes posible después de la recolección. Si hay un retraso en estas pruebas, puede causar resultados inexactos como conteos celulares falsamente bajos, o cuando hay el retraso o cuando ya vemos que el retraso es inevitable, pues cada tubo de recolección debe almacenarse a la temperatura adecuada, como lo podemos observar en el cuadro morado, que en el primer tubo de ensayo lo podemos tener congelados a menos 15 a menos 30 grados Celsius, o en el segundo tubo de ensayo, que es microbiano, a una temperatura ambiental de 19 a 26 grados, y el tercer tubo refrigerado de 2 a 8 grados centígrados. Siguiente. Bien, en el examen físico, el líquido cefalorraquídeo normal va a ser claro e incoloro, con una viscosidad similar a la del agua, pero esta viscosidad se puede aumentar debido a patologías como adenocarcinomas metastásicos que secretan mucina, y también las cantidades anormales aumentadas de fibrinógeno en el líquido cefalorraquídeo causadas por una barrera hematoencefálica comprometida puede resultar en la formación de coágulos, que esto va a ser completamente anormal porque el líquido cefalorraquídeo es transparente. Se debe a esta formación de coágulos se va a producir por un procedimiento de punción traumática, o también se forman como resultado de niveles elevados de proteínas en el líquido cefalorraquídeo con condiciones como el síndrome de Freund, meningitis supurativa o tuberculosas, o como el resultado de una obstrucción subaracnoidea. Siguiente. Bien, en cuanto a la claridad o la turbidez del líquido cefalorraquídeo va a depender de su celularidad. Por ejemplo, en la pleocitosis va a haber un aumento en el número de células en el líquido cefalorraquídeo, hace que este líquido aparezca turbio en diferentes grados. También una muestra turbia está asociada con un conteo de glóbulos blancos superior a 200 células por unidad de litro, por microlitros, o un conteo de glóbulos rojos que excede a los 400 células
por microlitros. Ahora, la claridad, nosotros lo podemos clasificar semicuantitativamente de 0 si es muy claro y de +4 si es ya demasiado turbio, utilizando criterios estandarizados para garantizar la consistencia de los informes. Siguiente. Bien, aunque el líquido cefalorraquídeo normal es incoloro, en estados patológicos a menudo aparece xantocromático. Este término xantocromático más que todo se va a tener referencia a un color amarillento, pero aquí lo van a utilizar en colores como rosa, naranja y amarillo. Por ejemplo, un sobrenadante rosado después de una centrifugación va a resultar por la oxihemoglobina, y un sobrenadante amarillo resulta por la bilirrubina, y un combinado de los dos, de la oxihemoglobina y bilirrubina, nos va a dar un color naranja. Un sobrenadante marrón claro pues resulta de la formación de una metahemoglobina, y altas concentraciones de otras sustancias como el caroteno y proteínas mayores a 150 miligramos cefalorraquídeo xantocromático, así como condiciones como el melanoma meningio o recolección de líquido cefalorraquídeo después de 2 días después de una punción o una extracción. Siguiente. Ya, con respecto a examen microscópico, pues este examen microscópico es fundamental para el diagnóstico y tratamiento oportuno de la meningitis, y pues dado que esta enfermedad pues puede tener una evolución rápida y letal, el análisis microscópico microbiológico debe realizarse de inmediato. Entonces vamos a ver que el recuento celular normal celular normal en el líquido cefalorraquídeo, pues en general solamente suele tener de elementos formes glóbulos blancos, ya que los glóbulos rojos no suelen estar presentes en condiciones normales en el líquido cefalorraquídeo. Y estos pues pueden aparecer por diferentes causas. Las más comunes son que hay una contaminación en el momento de que se hace la punción lumbar, hay una contaminación con la sangre periférica, por lo que puede haber eritrocitos al momento de hacer pues el examen microscópico. Y puede deberse también a una hemorragia subaranoidea o cerebral reciente, que tiene que estar pues dentro de 1 a 2 horas, ya que si pasa este periodo, pues los macrófagos, los glóbulos blancos, pues van a fagocitarlos, ¿no? En los glóbulos blancos, estos sí se encuentran en los adultos, los valores normales son de 0 a 5 células por microlitro, y en los niños pues son de 0 a 10 células por microlitro. Y en los recién nacidos pues suelen ser mayores, hasta un 30 de células por microlitro, y son predominantemente monocitos. Hay que estabilizar la muestra celular post-recolección, ya que en temperatura ambiente hay un 40% de los glóbulos blancos. Hay un 40% de glóbulos blancos que se lisan en 2 horas, por lo que es importante que haya una estabilidad, ya que si no se va a hacer, si se retrasa el análisis por algún motivo, se tiene que refrigerar, ya que refrigerado se lisan aproximadamente el 15% de los glóbulos blancos en 2 horas. Obviamente sí va a haber una lisis celular, pero no significativa como lo hay a la temperatura ambiente. El recuento celular total de las células pues se hace a través de los glóbulos rojos más los glóbulos blancos. Algunos laboratorios simplemente sacan el recuento total y el recuento de glóbulos blancos y simplemente suman estos, y pues con la resta se saca cuántos glóbulos rojos puede haber.
Mayormente esto se hace con un líquido cefalorraquídeo que es sin diluir y bien mezclado, donde vamos a tener una diferencia, ya que comúnmente o habitualmente se suele utilizar el hemocromocitrómetro para hacer este recuento total de las células en el líquido cefalorraquídeo, pero hay algunas diferencias, ya que algunos laboratorios deciden hacerlo automatizado. Entonces, si es manual, hay una precisión. La precisión suele ser mucho menor y es mucho más propenso a los errores que en el automatizado. Y aparte, siendo manual, es mucho más lento. Los valores normales del líquido cefalorraquídeo son muy bajos en muchos analizadores, por lo que se hace manualmente, porque suelen dar valores que no son. Recuento de glóbulos blancos. El aumento de estos glóbulos blancos suele estar asociado a patologías del sistema nervioso central. Para hacer el recuento de glóbulos blancos se usa ácido acético glacial para alisar a los glóbulos rojos y resaltar los núcleos de los glóbulos blancos, lo cual se tiene que esperar de 3 a 5 minutos antes de llenar el hemocromocitrómetro. También puede usarse una solución de Turk, que es ácido acético más tinte, para mejorar la visualización, lo cual se va a clasificar en mononucleares y polimorfonucleares. Los mononucleares tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Y en los polimorfonucleares tenemos a los neutrófilos y a los eosinófilos. Bueno, como ya se vio en el video, en una meningitis bacteriana va a haber un aumento mayor de células de los glóbulos blancos, a mayor de 50.000 células por microlitro, y la coloración del líquido cefalorraquídeo suele ser de turbio a purulento. En la meningitis viral vamos a tener un menor aumento que en la meningitis bacteriana, ya que los valores están de 10 a 500 células por microlitro, y pues su visualización va a ser, su aspecto va a ser de agua de roca. Luego tenemos a la meningitis tuberculosa, que va a tener aproximadamente un aumento de 200 células por microlitro. Bueno, para hacer la diferenciación de las células nucleadas entre células mononucleares y las polimorfonucleares, se realiza el siguiente procedimiento, que es concentrar las células preferentemente por citocentrifugación y pues extender el concentrado en un portaobjetos y teñir con tinción white, ¿no? Lo cual los porcentajes van a diferir mucho entre las edades, ya que en los neonatos lo que va a estar aumentado más son los monocitos, como ya lo mencioné, y en menor proporción, pues, los linfocitos. Y en cambio, en los adultos mayores de 18 años, pues, van a tener una mayor cantidad de linfocitos y una menor cantidad de monocitos. Y en ambos, pues, vamos a tener una mínima cantidad de neutrófilos. Como dice ahí, predominan linfocitos y monocitos. Ya. Cuando hay un aumento de los neutrófilos, suelen deberse a una meningitis bacterial, también a accesos cerebrales. Cuando hay un aumento de eosinófilos, puede deberse a una infección parasitaria. Y cuando hay aumento de linfocitos, pues tenemos a la meningitis, ya sea viral, tuberculosa, fúngica o la sífilis. O también infecciones por VIH. Cuando hay un aumento de monocitos, pues suele deberse a meningitis tuberculosa o también fúngica. Y los macrófagos cuando hay una meningitis tuberculosa o también cuando hay una meningitis fúngica. Cuando encontramos blastos, suele indicar, cuando encontramos blastos en el líquido cefalorraquídeo,
que hay leucemia o linfomas, y pues cuando hay un tumor de células, pues mayormente es tumores del sistema nervioso central, como los meduloblastomas. Ya, la apariencia y duración de los glóbulos rojos en una hemorragia, pues cuando hay macrófagos suelen aparecer aproximadamente a las 2 horas y suelen durar aproximadamente unos 2 meses. Cuando hay eritrófagos, que son los macrófagos que han fagocitado a un eritrocito, suelen aparecer aproximadamente a las 8 horas y pues duran aproximadamente una semana. Los siderófagos, que simplemente son macrófagos con cristales de hematina intracelular, como vemos ahí, he puesto una imagen. Estos pues suelen aparecer de 2 a 4 días y su duración en el líquido cefalorraquídeo suele ser de aproximadamente 8 semanas. Bueno, seguimos con el examen químico. Lo más importante del examen químico es que pues se suele centrar en la determinación de compuestos cuya medición pues tiene valor clínico demostrado, pues destacando pues el análisis de las proteínas, ya sea totales, albúmina e inmunoglobulinas, y también asimismo de la glucosa y el lactato. Donde pues estas pruebas lo que van a hacer es que nos van a permitir evaluar la integridad de la barrera hematoencefálica y asimismo procesos infecciosos e inflamatorios que tiene pues el sistema nervioso central, así como las enfermedades desmielinizantes como lo es la esclerosis múltiple, que más adelante pues especificaré un poco más. Comenzamos con el examen de proteínas. El 80% de las proteínas pues proviene del paso a través del endotelio por pinocitosis, y pues estas suelen ser de bajo peso molecular. Como vemos ahí, los valores normales de las proteínas totales son de 15 a 45 miligramos por decilitro. El valor total, bueno, ya lo dije, va a haber un mayor aumento de proteínas, una mayor cantidad del valor de las proteínas totales cuando se hace la punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, que pues del líquido cefalorraquídeo que pertenece al ventrículo y a cisternas. Los mecanismos que pueden aumentar este líquido cefalorraquídeo suelen ser la contaminación con sangre periférica, que mayormente suele pasar en la punción traumática, la punción lumbar. Asimismo puede elevarse en la alteración de la barrera hematoencefálica y disminución de la reabsorción en las vellosidades aracnoideas, y también por el aumento de la síntesis intratecal, que suele ser del 20%, ya que el 80% deriva del paso que tiene a través de la barrera hematoencefálica. Su utilidad, pues, evalúa la integridad de la barrera hematoencefálica y detecta patologías del sistema nervioso central. Las causas frecuentes patológicas de su aumento suelen ser la meningitis, ya sea bacteriana, viral, tuberculosa o fúngica. Asimismo, suele deberse por infarto cerebral y hemorragias, tumores y obstrucción del flujo cefalorraquídeo, ya sea por tumores, hernias y abscesos, y asimismo en la esclerosis múltiple. La albúmina, esta pues no se suele sintetizar en el sistema nervioso central, y aparte que es una proteína de alto peso molecular, por lo que suele estar en muy pequeñas cantidades en el líquido cefalorraquídeo. Y su utilidad pues es una proteína de referencia para evaluar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El índice de albúmina es importante y se logra para poder clasificar en qué cualitativamente su aumento, y pues el índice suele estar
indicado por la albúmina en el líquido cefalorraquídeo entre la albúmina que pertenece al suelo periférico. Un valor menor al 9 miligramos por decilitro suele estar indicado como normal. Valores de 9 a 14 es un deterioro mínimo de la barrera hematoencefálica, y valores de 15 a 100 pues ya es un deterioro moderado, y valores mayores o iguales a 100 significa un colapso total de la barrera hematoencefálica, ya que permite el paso casi libre de la albúmina, que es una proteína de gran peso molecular. Asimismo, tenemos a la inmunoglobulina G, que pues está presente en cantidades mínimas, aproximadamente 1 miligramo por decilitro, y pues el índice se suele sacar a través de la siguiente ecuación, que es la inmunoglobulina en el líquido cefalorraquídeo entre la inmunoglobulina G en el suero, todo esto dividido por la albúmina en el líquido cefalorraquídeo sobre la albúmina en el suero, que es el índice de la albúmina, ¿no? Lo cual los valores normales suelen ir de 0.30 a 0.70, valores mayores de 0.30 sugieren síntesis intratecal aumentada, y valores menores a 0.30 sugieren problemas de la barrera hematoencefálica. Y esta pues es altamente sensible para esclerosis múltiple. Aproximadamente un 90% de los pacientes lo tienen elevado, es decir, mayor a 0.70. Es importante pedir una electroforesis de las proteínas, ya que pues esta pues es importante para diagnosticar las bandas oligoclonales, que estas pues suelen aparecer en la barrita gamma, donde pues su presencia en el líquido cefalorraquídeo y su presencia en el líquido cefalorraquídeo, y al no presentarse en el suero, pues esta suele ser un indicativo contundente de esclerosis múltiple. Bueno, la proteína básica de la mielina. La mielina, como sabemos, está compuesta en un 70% por lípidos y en un 30% por proteínas, y pues estas suelen liberarse en enfermedades desmielinizantes como son la esclerosis múltiple y otros pues trastornos desmielinizantes, y estas suelen aparecer durante fases activas de la enfermedad, no me sirve en las fases inactivas. Y su utilidad pues es en el monitoreo de la enfermedad y en identificar la esclerosis múltiple en pacientes sin bandas oligoclonales, que son aproximadamente el 10% de ellos. Asimismo, es importante detectar la glucosa. La concentración de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo suele ser aproximadamente del 60 a 70% de la concentración del suero. Y suele deberse a mecanismos del paso al líquido cefalorraquídeo, ya sea por transporte activo o por difusión pasiva, donde esta pues refleja la glucemia plasmática de 30 a 90 minutos antes de la punción lumbar. Los valores normales de glucosa en el líquido cefalorraquídeo suelen ser de 50 a 80 miligramos por decilitro, y la relación de glucosas del líquido cefalorraquídeo con la glucosa del plasma suele ser de 60 a 70% de la glucosa plasmática, como ya lo mencioné antes. Alteraciones, pues cuando hay lo importante aquí es cuando hay una baja glucosa, cuando es menor a 40 miligramos por decilitro, que estas pues suelen indicar meningitis, ya sea bacteriana, fúngica, tuberculosa o viral. También hay hipoglucemia y a tumores meningios. Asimismo, el lactato. Esta, pues, la concentración es independientemente del nivel plasmático, no como la glucosa, que depende mucho del nivel plasmático. Y, pues, sus valores normales suelen estar de 10 a 22 miligramos por decilitro y suele estar elevada en hipoxia cerebral, en disminución de la oxigenación,
meningitis bacteriana, tuberculosis fúngica, infarto cerebral, hemorragia intracraniana, hidrocefalia, edema cerebral y trauma encefalocraniano o de la columna. Su utilidad, pues, es diferenciar meningitis viral de otras formas, ya que, pues, estas, pues, en meningitis viral suelen estar disminuidas de 25 a 30 miligramos por decilitro. Y las bacterianas bacterianas fúngicas y tuberculosas, pues suelen estar aumentadas, un mayor a 35 miligramos por decilitro. Y su elevación en conjunto con la glucosa baja sugiere meningitis bacteriana. Bien, respecto al líquido pleural, siguiente por favor. Ahí hay un pequeño video introductorio, por favor, podrías ponerlo. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual aprendimos a interpretar los resultados obtenidos en el análisis de un líquido cefalorraquídeo. Continuamos en este con la interpretación de líquidos orgánicos y para ello viajamos hasta los pulmones para analizar el líquido pleural. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Cuando el líquido se acumula en exceso en la cavidad pleural, hablamos de derrame pleural. Los derrames se clasifican en dos tipos según sus características bioquímicas y su origen fisiopatológico. Son los trasudados y los exudados. Los trasudados son líquidos de origen no inflamatorio producidos por la disminución de la presión oncótica o el aumento de la presión hidrostática. Los exudados, en cambio, son líquidos de origen inflamatorio generados por una alteración de la permeabilidad capilar. La diferenciación de estos dos tipos depende de algunos criterios determinados empíricamente, como son la densidad, el contenido proteico y la actividad de la lactato deshidrogenasa. Si la densidad es mayor de 1015, se considera exudado. Este aumento está condicionado primordialmente por cantidades elevadas de proteínas, esto es, mayores de 30 gramos al litro. Por ello es preferible considerar la concentración de proteínas que la densidad. Así, para lograr más precisión, se recomienda establecer la relación entre la concentración de proteínas del derrame y la del suero. Si este cociente es mayor de 0,5, se considera como exudado. Por su parte, la determinación de la LDH como indicador del carácter del derrame se deriva de su peso molecular. Esta enzima es de un gran tamaño y su paso al líquido pleural permite monitorizar la permeabilidad capilar. Así, cuando la actividad de LDH es mayor de 200 unidades litro, o bien la relación entre la LDH pleural y la LDH sérica es mayor de 0,6, se considera que ese líquido es un exudado. En esta ilustración
Bien, respecto a la fisiología y composición del líquido pleural, nosotros tenemos que tener en cuenta de que es un ultrafiltrado del plasma que se forma en la membrana parietal de la cavidad pleural. Un espacio que rodea los pulmones y bueno, está limitado por membranas serosas, visceral y parietal, que su función principal de este líquido es lubricar las superficies de membranas pleurales, facilitando el movimiento de los pulmones durante la respiración. Ahora, el volumen de este líquido pleural en condiciones normales es generalmente de 10 a 20 mililitros. Está compuesto por proteínas plasmáticas como la albúmina, que proporciona presión oncótica para el mantenimiento del equilibrio de líquidos, electrolitos como lo son el sodio, el potasio, el cloruro, que se encuentran en concentraciones similares a las del plasma. También tenemos glucosa y lactato, que reflejan la concentración del plasma. Lípidos, especialmente en condiciones patológicas, como en este caso es, por ejemplo, el quilotórax, ¿no? El mecanismo de formación y absorción de este líquido va a ser regulado por factores como lo es la permeabilidad de capilares en la membrana parietal, que permiten el paso del líquido hacia la cavidad. También tenemos presión hidrostática en los capilares, que van a favorecer la filtración de plasma hacia el espacio pleural. También tenemos presión oncótica, que va a actuar para retener el líquido dentro de los capilares y contrarrestar la filtración. Tenemos absorción por los linfáticos, los cuales juegan un papel crucial al devolver el líquido filtrado de vuelta a la circulación sistémica. Cuando cualquiera de estos factores se ve alterado, como en enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, hepáticas o renales, se va a generar efusiones pleurales, que son acumulaciones anormales de líquido en la cavidad pleural. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la recolección de muestras de líquido pleural. Por ejemplo, la toracocentesis, que es el procedimiento para recolectar el líquido pleural, es el procedimiento que es realizado por un médico, ¿no? Generalmente bajo la guía ecográfica para asegurar la precisión y minimizar complicaciones. Ahora, el proceso de recolección se va a dividir en varios pasos. Tenemos, por ejemplo, la técnica estéril, el volumen y tipo de muestra y uso de diferentes tubos. En cuanto a la técnica estéril, es esencial para evitar infecciones durante el procedimiento. El volumen y tipo de muestra depende de estudios solicitados. Se puede recolectar entre 5 y 50 mililitros de líquido. Para análisis microbiológicos se recomienda un volumen mayor de 10 a 20 mililitros y en estudios citológicos entre 15 y 100 mililitros. Uso de tubos diferentes, por ejemplo, tubos con EPTA, que es para el estudio para estudios microscópicos y de recuento celular. Tenemos tubos sin aditivos para análisis químicos como proteína total, lactato deshidrogenasa, glucosa, etc. Tenemos tubos heparinizados para estudios microbiológicos o para mantener muestras en condiciones anaeróbicas. Una vez que la muestra es recolectada, se va a transportar rápidamente al laboratorio, idealmente a la temperatura ambiente, para evitar lo que es la proliferación bacteriana o la degradación celular. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a trasudados y exudados, las efusiones pleurales se van a clasificar justamente con estos nombres según la causa subyacente y características del líquido. Esta es la clasificación fundamental para guiar el diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, los trasudados tienen como principales causas alteraciones en las presiones hidrostáticas o oncóticas sin inflamación significativa de las membranas. Esto ocurre, por ejemplo, en condiciones como insuficiencia cardíaca congestiva debido a aumento de presión hidrostática y, por ejemplo, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, una baja presión oncótica debido a la pérdida de proteínas. También tenemos, por ejemplo, características del líquido que, bueno, más adelante ya mi compañero les va a explicar acerca, ¿no?, del color, ¿no?, el número de proteínas, hablan también acerca del lactato deshidrogenasa, recuento celular y, bueno, si es que se coaguló, ¿no? En caso de exudados, por ejemplo, sus causas principales son a causa del aumento de la permeabilidad capilar o la obstrucción del drenaje linfático. Generalmente van a estar asociados a procesos inflamatorios, infecciones o cánceres. Por ejemplo, tenemos infecciones como son las bacterianas, virales, tuberculosas. En neoplasias tenemos, por ejemplo, el cáncer de pulmón o linfoma. También enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide. También posteriormente va a explicar mi compañero características acerca del líquido, ¿no? En cuanto a coloración, proteínas, como mencionaba, LDH, recuento celular y, bueno, sí, coágulo, ¿no?, también nos va a comentar.
Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a examen físico del líquido pleural, su examen físico es crucial para hacer un diagnóstico preliminar antes de realizar estudios adicionales. Por ejemplo, tenemos características de lo que es el líquido. Tenemos claridad, por ejemplo, los trasudados son claros, mientras que exudados pueden ser turbios. Color, por ejemplo, trasudados amarillo pálido, exudados variable, puede ser entre amarillo, verde, rosado, rojo, ¿no? Dependiendo de la causa. Formación de coágulos. Si es que trasudados no se coagulan, exudados pueden coagularse debido a la presencia de fibrinógeno. Líquido lechoso en caso de quilotórax, por ejemplo. ¿No? En evaluación clínica tenemos el tamaño de fusión, usualmente la radiografía del tórax o el ultrasonido, que son útiles para evaluar la cantidad de líquido presente. El dolor y la dificultad respiratoria. En la clínica los pacientes pueden presentar síntomas como dolor torácico, disnea o tos persistente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya lo expliqué. Justamente ahí estaba mencionándole acerca del quilotórax, ¿no? Más adelante mi compañero ya les va a explicar, pero más o menos esa es una imagen, un ejemplo, ¿no? El líquido lechoso, que está relacionado a obstrucción del daño del sistema linfático, como en este caso tumores o traumatismos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, en el examen microscópico, los parámetros principales que se evalúan es el recuento total de eritrocitos, el recuento total de leucocitos, también se hace un recuento diferencial de células nucleadas y en menor fase los estudios citológicos. Siguiente. El recuento total de células, si bien los glóbulos rojos y glóbulos blancos totales tienen un escaso valor diagnóstico diferencial, también nos pueden orientar hacia la causa del derrame o de la patología. En este caso, los glóbulos blancos, si es que tenemos un recuento menor a 1000 células por microlitro, nos pueden estar indicando que viene a ser un trasudado. Mientras que si encontramos mayor a 1000 células por microlitro, puede hacer referencia a un exudado. En los glóbulos rojos, la presencia de glóbulos rojos pueden mencionarnos o darnos a entender que puede causarse de una causa hemorrágica, pero si encontramos ya glóbulos rojos por encima de 10.000 células por microlitro, ya nos pueden orientar hacia una causa neoplásica o también por traumatismos de la pleura. Siguiente. Bien, en el recuento celular diferencial podemos encontrar células en monocitos, macrófagos, células plasmáticas. Sin embargo, cabe recalcar que normalmente en el líquido pleural o líquidos serosos, lo normal es que no haya una cantidad suficiente como para ser evaluada. Sin embargo, si ya nosotros podemos sacar esa cantidad, hace referencia a que este líquido es patológico. Ahora, aclarando eso, en los monocitos pueden tener un diámetro entre 12 y 20 micrómetros, su núcleo va a ser en forma de herradura y su citoplasma puede ser gris, azulado y pálido, como se ve en la imagen. En los macrófagos, su tamaño va a ser muy variable, que puede ir entre 12 y 85 micrómetros, va a tener un núcleo excéntrico, oval o redondeado, puede contar con vacuolas. Y ahora, cuando estos macrófagos tienen inclusiones de glóbulos rojos, se les va a considerar eritrófagos. Y cuando estos tienen inclusiones de hemosiderina, van a ser considerados siderófagos. Cuando estas pequeñas vacuolas que tienen los macrófagos se juntan y forman una vacuola grande, pueden formar células conocidas como en anillo de sello, macrófagos en anillo de sello, como se logra observar en la imagen. Sin embargo, este nombre no es tan recomendable utilizarlo en los informes, ya que puede confundirse con el adenocarcinoma glandular, que también presenta células en anillo de sello y que suele afectar al estómago. Entonces, lo preferible es no mencionar esta frase en examen microscópico de macrófagos.
Las células mesoteliales vienen a ser células de revestimiento de las membranas. Su citoplasma puede ir de un gris claro hasta un azul oscuro. Pueden aparecer aisladas o también formar acúmulos celulares. Como se ve en la imagen, tenemos un grupo de células juntas que vendrían a ser los acúmulos, pero también tenemos células que están solas, o sea, aisladas. Estas células pueden mostrar un halo perinuclear que en algunos casos puede confundirse con células plasmáticas debido a su similitud. En los linfocitos vamos a tener dos grupos que pueden ser pequeños. Para considerarse pequeños, su diámetro tiene que ser entre 7 y 12 micrómetros, o grandes que van desde 12 a 18 micrómetros. Su núcleo puede ser redondeado o también ovalado y van a tener una cromatina densa. Estos linfocitos van a dar origen a las células plasmáticas maduras. Siguiente. En cuanto a los granulocitos, algo de suma importancia es recalcar que podemos encontrar células de lupus eritematoso o células LE. Estos van a ser neutrófilos con un núcleo homogéneo que ha sido fagocitado. Como podemos ver en la imagen, se muestra una masa homogénea que está engullida y está desplazando el núcleo del neutrófilo hacia la periferia. Es una célula de lupus eritematoso. Siguiente. Las células plasmáticas maduras van a tener un tamaño entre 8 y 20 micrómetros, van a tener un núcleo excéntrico, cromatina gruesa, que algunas pueden tener patrón en cara de reloj, y también pueden haber células de Mott, que vienen a ser células plasmáticas, pero que tienen vacuolas, y estas vacuolas van a contener inmunoglobulinas, que les da un aspecto más azul oscuro. Ahí vemos en la imagen inferior una célula de Mott, y en la imagen derecha observamos las células plasmáticas. 3 células plasmáticas. Ahora, las células malignas van a tener distintas características. Entre ellas va a ser la relación núcleo-citoplasma, que va a estar elevada. Va a tener una forma nuclear irregular, que puede presentar pliegues o proyecciones. Su membrana nuclear puede tener un borde indistinto o también dentado. La cromatina nuclear puede estar desigualmente distribuida, con algunos espacios prominentes de paracromatina. También puede tener nucleolos grandes, de forma irregular, que pueden estar aumentados en número. También pueden presentarse en grupos, o también conocidos como racimos de células. Siguiente. Bien, ahora vemos los tipos celulares y en qué afecciones estarían asociados en el líquido pleural o fluidos serosos. Los neutrófilos podemos encontrarlos en infecciones bacterianas, infecciones fúngicas o contaminación con sangre. En los eosinófilos podemos encontrarlo en infecciones parasitarias o también como respuesta a cuerpo extraño o aire en la cavidad corporal, por ejemplo, en un neumotórax, en alergias, en asma, hipersensibilidad o incluso en malignidad como leucemia o linfoma. Los basófilos o mastocitos vamos a encontrarlo en afecciones inflamatorias o también como respuesta a cuerpo extraño. Los linfocitos vamos a encontrarlo en infecciones víricas como por ejemplo la mononucleosis infecciosa, hepatitis vírica, neumonía vírica o incluso la infección por citomegalovirus, entre otras. También podemos encontrarlo en inflamación crónica como por ejemplo la artritis reumatoide, la tuberculosis o enfermedad vascular del colágeno. También lo encontramos en insuficiencia cardíaca congestiva y en otras patologías como cirrosis, síndrome nefrótico, malignidad y traumatismo u obstrucción de los vasos linfáticos. Y las células plasmáticas también lo podemos encontrar en infecciones crónicas y también en adenocarcinoma. Siguiente. Bien, el examen químico es muy importante para ayudar al diagnóstico y también para ayudarnos a clasificar un poco el derrame, si se refiere a un trasudado o un exudado. En este caso, tenemos la relación de proteínas totales en líquido y en suero, que si nos da menor o igual a 0.5, es indicativo de trasudado,
pero si nos da mayor a 0.5, es indicativo de un exudado. La relación lactato deshidrogenasa en líquido y en suero, de igual manera, si es que nos da menor o igual a 0.6, es indicativo de trasudados, mientras que si tenemos un valor de mayor a 0.6, nos indicaría un exudado. La glucosa, si es inferior a 60 miligramos por decilitro o hay una diferencia mayor a 30 miligramos por decilitro entre la glucosa del líquido pleural y la glucosa plasmática, nos daría una indicación de que estamos ante un exudado. Y si es que tenemos niveles bajos, puede indicarnos artritis reumatoide o tuberculosis o incluso un neoplasma maligno. Los triglicéridos, si es que tenemos un recuento de triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro, nos puede indicar un derrame quiloso, mientras que si tenemos menos de 50 miligramos por decilitro, descarta totalmente de que se trate de un derrame quiloso. Ahora bien, si es que tenemos un valor entre 50 y 110, se debe realizar una electroforesis. Si es que se encuentra presencia de kilomicrones, se estaría tratando de un derrame quiloso, mientras que si hay ausencia de kilomicrones, se trataría de un derrame pseudoquiloso. Ahora, los derrames quilosos lo podemos encontrar en linfoma, traumatismos, tuberculosis, mientras que los derrames pseudoquilosos podemos encontrarlos en enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo la artritis reumatoide. En el estudio de la amilasa, si es que encontramos una amilasa elevada, incluso 1.5 a 2 veces el valor normal, puede tratarse de un derrame ocasionado por pancreatitis, perforación gastroduodenal o una rotura esofágica o incluso metástasis. El colesterol, vamos a tener el cociente colesterol en líquido y en suero. También, si es mayor a 0.3, nos va a indicar un exudado, o si es menor o igual a 0.3, un trasudado. De igual forma, si es que tenemos el cociente colesterol líquido, colesterol suero mayor a 1, vamos a tener un indicativo de que es un derrame pseudoquiloso. O también, si es que encontramos la presencia de cristales de colesterol, también sería un derrame pseudoquiloso. Si tenemos un pH inferior a 7.30, puede hacernos referencia a un derrame paraneumónico, y estos, además del tratamiento antibiótico, van a requerir drenaje. Mientras que si tenemos un pH superior a 7.30, puede ser autolimitado y solamente tendrá una resolución con el uso de antibióticos. Y el antígeno carcinoma embrionario, que estaría elevado solamente en derrames malignos. Siguiente. Bien, en el examen microbiológico vamos a tener tinción de Gram o tinción ácido resistente. La tinción de Gram va a ser útil para detectar bacterias y microorganismos en el líquido pleural, pero solamente es positiva entre el 30 y el 50% de los derrames bacterianos. En la tinción ácido resistente es utilizada mayormente para detectar tuberculosis y tiene una tasa de positividad del 10 al 30%. Ahora, para estas pruebas, su sensibilidad y especificidad depende de dos factores principales. Una es de qué manera fue recogida la muestra, de qué manera fue procesada y si la manipulación fue correcta. Y otra vendría a ser la competencia técnica del microscopista que va a leer el frotis. Por otro lado, tenemos los cultivos, el cultivo bacteriano, que va a identificar infecciones bacterianas, que es positivo incluso en el 80% de los derrames bacterianos, y el cultivo micobacteriano, que es útil para detectar a Mycobacterium tuberculosis, con una tasa de positividad del 30%. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Con respecto a este tema, ya les había dicho, tienen que utilizar la bibliografía del libro de orina y fluidos corporales de Nancy Brunsell. Ya, ese libro también lo pueden descargar de la página de Books Médicos, o creo que ya ahorita también le he pasado, ya descargado al delegado, para que tengan en cuenta de esa literatura los valores normales. Básicamente, del líquido cefalorraquídeo lo que tienen que estudiar son los valores normales, ¿no? Tanto de los parámetros bioquímicos
como de los recuentos celulares. Eso con respecto al líquido cefalorraquídeo y al líquido pleural, teniendo en cuenta la literatura de Nancy Brunsell. Yo creo que ya le pasé al delegado y si no, cualquier cosa me están avisando, por favor, ¿sí? Santa Cruz expuso Delgado Silva, Galvez Terrones, Guevara Polo y Irigoyen Rivas. ¿Alguien que no haya llamado, por favor? Doctora, el compañero Irigoyen se cambió de grupo y ya expuso él ya. Sí, ¿no? Lo tengo. Doctora, disculpe, Reyes Guamán, no sé si me habrá llamado. No, no estoy llamando asistencia, sino que estoy llamando nada más los del grupo. Ya está bien, doctora. Irigoyen Rivas Luis Alberto, ¿no es cierto? Hepatitis viral expuso. Pero aquí mismo en el aula C. Hepatitis viral. Listo, chicos. Muchas gracias. Sí, doctora. Por favor, me envían las diapositivas al correo. Sí, doctora, y quería mencionarle que los datos están con respecto al libro que mandó. Sí, muchas gracias. Por favor, comparte las diapositivas también con tus compañeros para que puedan ver. Doctora. Gracias. Sí, perfecto.